Vamos a buscar en nuestra Biblia, pues, los pasajes que estamos considerando. El libro de Marcos, capítulo 6, que de manera expositiva hemos estado predicando de manera consecutiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y nosotros podemos ir viendo lo que Dios nos va diciendo en este libro de Marcos, tremendo libro de Marcos, ¿no? Pero el título o el pasaje que vamos a leer a continuación, que vamos a considerar en esta mañana es capítulo 6, versículos del 7 al 13. Vamos a estar viendo eso. Y el título que le he puesto a la predicación es Hombres comunes con un llamado extraordinario. Hombres comunes con un llamado extraordinario. Antes de entrar en el pasaje, vamos a leerlo directamente, vamos a leerlo y luego entramos en la introducción. 6, del 7 al 13, dice la palabra del Señor de esta manera. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Esta porción de la Escritura, usted debe recordar, hermanos queridos, que está en el contexto de lo que hemos venido diciendo. El Señor quiere mostrar pues que Él es el Rey soberano, ¿verdad? Él es Rey sobre todas las cosas. Vino a hacer una obra. Y Él escogió a 12 hombres para esta labor a la cual Él empezó a hacer. Para prepararlos para cuando Él no estuviera entre nosotros, estos hombres continuaran la labor que Cristo estaba haciendo. Esa fue la manera que Dios estipuló que Él iba a extender su reino. Escogió a 12 hombres, y estos fueron los 12 apóstoles, para que continuaran el trabajo que Él iba a iniciar. Cristo inició, los apóstoles continuarían. Ahora, para este tiempo que estamos leyendo, Cristo ya ha recorrido 2 veces toda Galilea. Le ha dado la vuelta a Galilea 2 veces. Piense como que Cristo estuviera en el tiempo de nosotros y estuviera en este tiempo y recorrió Cumaná 2 veces, predicando un mismo mensaje. Si nosotros nos volvemos a Marcos, versículo 14, el capítulo 1, perdón, versículo 14, versículo 28, versículo 39, ahí nos registran las veces que Cristo dice y volvió a Galilea y vino de nuevo a Galilea, es decir, mostrándonos las veces que Cristo, las vueltas que dio a Galilea. Ahora, predicando un mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo vimos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Que se arrepintiesen y que creyeren en el Evangelio. Ese fue el mensaje que Cristo anunció. Ahora, estos viajes que Él ha hecho tienen solamente la función, o tenían la función de que darse a conocer. Cristo se estaba dando a conocer y estaba dando a conocer que Él era Dios. Ese Mesías prometido que ese pueblo esperaba. Y lo ha hecho 2 veces y en esta oportunidad es la 3ª vez que Cristo va a recorrer Galilea. Ahora, ¿por qué esto es destacable en esta situación? ¿Por qué yo estoy diciendo eso? ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque en el pasaje nosotros vemos que Cristo emite un juicio. El juicio es más tolerable, será para Sodoma y Gomorra su castigo que para este pueblo, Galilea. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que Él anunciaba el Evangelio. Él había hecho milagros, sanidades, había hecho todo lo que se podía hacer. Había predicado el Evangelio tal cual. De manera que las aldeas alrededor no tenían excusa de decir, yo no conozco. Y lo conocían muy bien. De tal manera que cuando Él recorre las aldeas,
Ya esta tercera vez, él se frena un momento y va a hacer lo que tiene que, va a continuar con esos preparativos que él ya tiene. Los planes de él eran 3 años, voy a morir en la cruz, resucito, voy al cielo al Padre, pero luego quedan esos hombres aquí que deben hacer una labor. Bueno, esa labor debían ellos llevarla exactamente igual como Cristo la estaba llevando. Y para esto Cristo tiene que sentarse con ellos, enseñarles, como ya lo he hecho por el resto del pasaje, les enseña, pero no solamente les enseña, sino que ahora les toca la práctica. Todo estudiante, ¿verdad? Piense en un estudiante de medicina, usted, una persona que estudia medicina, pues no solamente sabe la teoría, cuántos huesos tiene el cuerpo, y anatomía, y ve todas las cosas que tiene que haber, y las células, y todo lo que eso conlleva, pero él tiene que ser sometido a la práctica, él tiene que estar viendo a un cuerpo inerte, o viendo unas operaciones, o viendo al enfermo directamente para que vaya aprendiendo y tomando de la práctica el conocimiento pues que él requiere. Bueno, el Señor está haciendo lo mismo que con los apóstoles. Él se va a ir y les va a dejar a ellos el trabajo, pero para eso él debe asegurarse de que estos hombres entiendan bien lo que deben hacer. Entonces, los apóstoles habían visto y oído el mensaje del Señor. Recuerden, esto no es unos meses que tiene Cristo con ellos. Ya aquí este es el 3er año de su ministerio. Ya él sabe, estoy pronto a salir de esta tierra. Entonces necesitan, ¿y ustedes vieron el mensaje? Sí, vieron actuar como yo actuaba, me oyeron el mensaje o escucharon el mensaje, y ahora necesitaban practicar eso que ustedes han visto y oído. Y sabe que nosotros como seres humanos, hermanos, nosotros aprendemos el 10% de lo que escuchamos. Así que usted me está escuchando hoy y solamente entiendo que usted retendrá ahí el 10% de todo lo que yo digo. Por eso yo predico 1 hora, para que le quede por lo menos, ¿verdad? 10 minutos al que se da algo ahí. El 10% de lo que usted escucha, el 10% de lo que usted ve. Usted aprende del 10% de lo que usted ve. Usted ve a otro y dice, bueno, ya ve más o menos cómo se hace. Pero el 90%, o usted aprende el 90% de lo que usted hace. Cuando usted le dicen, esto se hace así, y usted lo vio, y luego lo practica, entonces usted puede decir, ya sé cómo se hace, porque lo ha hecho. Bueno, Cristo estaba haciendo exactamente eso con ellos. Ellos habían visto el mensaje, habían oído el mensaje, pero ahora tenían que practicar eso que el Señor estaba haciendo. Ellos necesitaban practicar para aprender mejor el mensaje. Ahora, es evidente que ellos no estaban preparados para la obra o la labor que ellos iban a experimentar o iban a hacer. No estaban preparados. Y si somos justos con ellos, hermanos, nunca nosotros estaremos preparados para la labor tan extraordinaria que es llevar la palabra de Dios. Nunca estaremos totalmente preparados. Somos seres falibles, fallamos, somos pecadores, constantemente estamos extraviándonos del camino, nos falta la fe. Bueno, ciertamente nosotros debemos entonces pasar por el proceso de la práctica, porque la práctica, como dice el dicho, ¿verdad?, hace al maestro. Bueno, estos hombres tenían que experimentar en el ministerio, hacer el ministerio para poder prepararse. Tú y yo no podemos pretender que ellos estuvieran preparados, pero Cristo entiende que debe exponerlos a eso, al ministerio, para que ellos empiecen a experimentar lo que realmente el ministerio es. Ahora, como la labor es divina, nosotros necesitamos urgentemente dependencia de Dios, y usted que está anotando, anote eso. Nosotros, porque a ellos el Señor les va a enseñar esto, pero nos está enseñando eso a nosotros también, porque esta misma labor es la que Dios ha puesto en las manos de nosotros. Entonces, esos hombres, como entienden que la labor que tienen es extraordinaria, tienen que entender que necesitan la dependencia de Dios. Ellos necesitaban depender de Dios. Ellos necesitaban saber, conocer, yo no estoy al control de la situación. Es difícil trabajar en algo que tú no tienes control. Tú no sabes qué va a pasar cuando vas a predicar.
Tú necesitas sabiduría, no sabiduría de este mundo, sino una sabiduría celestial, espiritual. Necesitas discernimiento para saber qué hacer y qué no hacer. Necesitas su poder, su gracia. ¿Por qué? Bueno, porque eran hombres comunes y nosotros somos hombres comunes, pero el llamado que se nos hace es un llamado extraordinario. Así que, aunque nunca estaremos totalmente preparados para hacer la labor, aún así el Señor nos envía y tenemos responsabilidades. Y nos envía, ahora sí, con una ayuda, el Espíritu Santo de Dios, quien hace todo eso, o que trae esas cosas que yo necesito para poder hacer esta labor. Ahora, la tarea de los apóstoles en este pasaje realmente es simple. Si usted se pone a pensar, ¿qué era lo que tenían que hacer estos apóstoles? El pasaje dice que él llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2. Ahora, ¿cuál era la tarea que ellos debían hacer? Si usted se pone a pensar en la tarea que ellos debían cumplir, es simple, sencilla, pero al mismo tiempo era una tarea bastante compleja. Simple y compleja. Simple porque ellos tenían que solamente salir y predicar el mismo mensaje que Cristo había predicado, que ellos habían escuchado anteriormente. Eso tenían que hacer. Ahora, era complicado porque había una humanidad en ellos que debían controlar. Hay cosas que nosotros nos enfrentamos en este mundo muchas veces que escapan a nuestro conocimiento, nuestro control, e incluso nuestras emociones nos ganan. Y entonces cometemos errores que no debiéramos cometer. Pero como este llamado es divino, el Señor debía asegurarse que ellos hicieran exactamente lo que tenían que hacer. El versículo 7, el 6b dice, y estaban asombrados, ¿se acuerdan de la incredulidad de Nazaret? Él estaba predicando en Nazaret y la gente no creía. Y luego el Señor dice, bueno, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Esto es lo primero que Cristo les va a remarcar a ellos es, yo salí a hacer el ministerio que fui llamado a hacer. ¿Cuál fue? Enseñar. Los milagros tenían solo un propósito, señalar o autenticar a aquel que era de Dios. El milagro o los milagros que Cristo hizo simplemente reflejaban o mostraban a Cristo siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías prometido. Cristo no vino a hacer milagros, sino a enseñar, y ese pasaje nos lo recuerda. Él recorrió las aldeas enseñando. Y si usted se pone a pensar en eso y lo que representa la Biblia y la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? La Biblia enseña y asevera eso, porque lo único que puede transformar el corazón del hombre es la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tú eres un sordo si tú no escuchas la Biblia. Tú no puedes escuchar a Dios si tú no escuchas la Biblia. Cuando la Biblia es leída, es predicada fielmente, entonces ese oído espiritual se abre y usted puede entonces escuchar la voz de Dios. Y cuando escucha la voz de Dios, produce fe. Eso es como funciona la fe y el Señor en esto. Entonces, el punto era que ellos debían hacer exactamente eso, enseñar. Ese fue el ministerio principal de Cristo, enseñar a toda la gente que Él era el que decía hacer. Y además de eso, Él hizo, como le venimos diciendo, Él no solamente vino a hacer milagros y sanidades y muchas cosas que hizo, el principal ministerio de Él fue la enseñanza. Y el mensaje que llevaba era el mismo. Hermanos, si usted recorre la Biblia buscando qué predicó Cristo, todo lo que predicó Cristo lleva a un solo punto central. ¿Cuál es? Simplemente que el hombre se arrepintiese y que creyera en el Evangelio. Así nos lo dice Marcos. Pero nosotros como hombres somos comisionados también a esa labor. Y ahí está el detalle. Que los hombres a los cuales se les comisionó esto eran hombres como tú y como yo, hombres ordinarios, hombres comunes. En una oportunidad, Cristo estaba sanando enfermos en Galilea. En Marcos capítulo 1 nos dice que Él estaba sanando a mucha gente y luego se fue a otro lugar a dormir porque era de noche, pero luego esa gente vino bien temprano en la mañana a buscarlo y el maestro estaba orando. Y los apóstoles no sabían qué hacer.
¿Dónde está el maestro? Buscando a Cristo, vuelto loco. Llegaron a Cristo y entonces le dicen, maestro, vamos, que la gente te está esperando. Ellos pensaron que el ministerio de Cristo era sanar y sanar y sanar. Y Cristo le dice en Marcos 1:38, les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Yo he venido para predicar el mensaje que ya les comenté. Pero Señor, hay mucha gente que necesita sanidad. Sí, y está bien. Ellos van a tener, la necesidad siempre va a estar allí. Pero yo no he venido aquí a sanar a la gente su enfermedad física. Yo he venido simplemente a predicar un mensaje que es un mensaje eterno. Ahora, Él delegó eso, hermanos queridos, a la iglesia. Ese mensaje y ese trabajo que Él estaba haciendo lo delegó a los apóstoles y sucesivamente lo dejó en manos de la iglesia. Cuando en Mateo capítulo 28 nos dice, en la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. ¿Ven? Ahí está la comisión. Tú vas a ir a ser discípulos, pero les debes enseñar. ¿Qué les debes enseñar? Lo que yo les enseñé. No se salgan del mensaje, el mensaje es uno. Debes enseñarles lo que yo te he enseñado. Esa comisión fue hecha a la iglesia. Y este es el llamado extraordinario para nosotros que hoy somos hombres ordinarios. Como primer punto, entonces, nosotros podemos ver el llamado que fue dado a hombres ordinarios, fue un llamado con autoridad. Pero esa autoridad no venía de ellos. El pasaje dice, versículos 8, y les mandó, versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a leer la Escritura, debemos entender que hay ciertas cosas que el Señor está diciendo y lo dice con un propósito bien fuerte. Él nos está enseñando. Y en esta oportunidad, Él está enseñando a estos 12 apóstoles. Le está diciendo, dirigiéndose a ellos, les dice, ¿saben qué? Yo les doy la autoridad para hacer lo que tienen que hacer. El llamado lleva autoridad. ¿Qué debían hacer ellos? Ellos debían hacer, o más bien predicar y enseñar primero lo que del Señor habían visto y oído. Es suficiente el Señor para hacer todas las cosas que tenían que hacer los apóstoles. Ahora, ellos no debían hacer algo diferente. Ellos podían ver las costumbres que ellos tenían y podían pensar, bueno, yo tengo autoridad. Como el Señor me dio autoridad, entonces esa autoridad yo la voy a utilizar como yo quiero. Y yo quiero que ustedes entiendan por una parte que lo que estamos viendo aquí es un llamado especial a los apóstoles. No tiene nada que ver con el llamado que Dios hace hoy. Y ya vamos a explicar eso porque la Biblia nos lo explica. El llamado que a ellos se le hizo en ese momento fue un llamado apostólico. Ellos debían reconocer que la autoridad que ellos estaban recibiendo era de Cristo para con ellos. Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, yo también tengo esa autoridad. Y muchos han tomado ese pasaje para decir, tengo autoridad para hacer eso. Ya vamos a ver que el contexto y el pasaje, pero no nos deja margen de error para entrar en eso. Sino más bien lo que nos dice es que el llamado o el maestro que estaba llamando, el llamado que estaba haciendo Dios era un llamado diferente. ¿Por qué? Primero, el maestro en el tiempo bíblico, el maestro no escogía a sus alumnos, a sus discípulos. Era al contrario. Lo que pasaba normalmente era que el discípulo venía y decía, yo quiero hacerme discípulo de tal persona. Y el maestro decía sí o no. Pero en este llamado que nosotros estamos viendo, es un llamado con autoridad. Y Cristo lo hace con autoridad. Cuando Cristo llamó a los 12 apóstoles, ¿cómo lo hizo? ¿Acaso les dijo, por favor, si ustedes quieren? No. Les dijo una y otra vez, deja eso allí y sígueme. Deja las redes y sígueme. Deja ese banco de tributo, Mateo, y sígueme. Ven y sígueme. Cristo llamó a cada uno de ellos de manera personal y los llamó a seguirles, a ser discípulos. Entonces, ellos debían recordar que Cristo era un maestro diferente. Él tenía autoridad, incluso autoridad para enseñar. Si ustedes recuerdan también, en los pasajes posteriores que hemos predicado, Cristo entraba a la sinagoga y Él enseñaba y la gente se admiraba porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Y la razón era que los escribas citaban a los rabinos. Anteriormente se citaban a los rabinos y tal rabino decía tal cosa, pero Cristo dice, la Escritura dice. Cristo fue el único que se atrevió a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso es tremendo. Eso era autoridad. Así que Jesús, el llamado que hace aquí es diferente y único, ¿verdad?, para los apóstoles. Ellos debían reconocer este llamado es diferente a todos los llamados que nosotros hemos visto. Es único y diferente. Cuando Cristo los llamó, ellos dejaron todo. Pero inclusive, cuando Cristo les dijo, se van de aquí, o sea, ¿qué hacen ustedes siguiéndome? Váyanse. En una oportunidad alimentó a la gente y la gente le dijo, quería más y más y más. Y Cristo le dice, ustedes me siguen porque yo les doy pan. Y Cristo le dice eso y la gente se molestó y se fue. Y se voltea a los discípulos, a los que él llamó y les dice, ¿y ustedes no se van a ir también? Y Pedro salta y dice, Señor, pero tú tienes palabra de vida eterna. ¿Para dónde vamos? Entonces, el llamado que ellos recibieron primero es un llamado único para ellos. Eso es primero. Número 2, Cristo le estaba entrenando a estos apóstoles para la tarea que ellos enfrentarían cuando él ya no estuviera entre ellos. El entrenamiento de ellos ahora va a requerir de un escalón más. Venían en un entrenamiento de ver y oír, de asombrarse con los milagros, de preguntarse entre ellos, ¿quién es este? ¿Recuerdan en el mar? Cristo le llama hombres de poca fe, ¿qué pasó con ustedes? Y Cristo le está entrenando. Ahora, el llamado es, vénganse de dos en dos y van a irse. Se fueron dos y se van a ir dos. Señor, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer exactamente lo que ustedes han visto y han oído de mí. El Señor los quiere llevar ahora a un escalón más alto de su enseñanza. No solamente les deje con escuchar, sino que ahora los manda a hacer. Cuando tú lees Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 9, 1 y 2, te dice que Cristo dice, habiendo reunido a los 12, llamó a los 12, ¿ves? No hay más nadie ahí, sino reunió a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿A qué los envió? A predicar el reino de Dios. Ahora, y a sanar enfermos, y hizo milagros. ¿Qué era el milagro en los apóstoles? Simplemente era esa señal que evidenciaba que estos hombres eran de Dios. Simple y sencillamente esto. Era necesario para ese entonces la señal, era necesario que ellos entendieran, o las personas entendieran, que estos hombres no eran cualquier hombres, sino eran hombres que Dios había escogido, y por eso las señales que ellos hacían tenían que seguirle. Ustedes recuerdan a Moisés, por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto, y Dios le dice a Moisés, Moisés, ve a sacar a mi pueblo. ¿Qué dice Moisés? Moisés dice, Señor, pero ya voy. Y si me preguntan, ¿qué debo decir? ¿Cómo que qué debes decir, Moisés? Tú vas en mi nombre, va. No, pero ellos no me van a creer a mí. Ah, bueno, sí es verdad. Bueno, mira lo que vamos a hacer, Moisés. Aquí está una vara, tírala en el suelo. ¿Viste? Ahora mete tu mano en el saco, sácala. ¡Wow! Métela otra vez. ¡Wow! Increíble. Esas son señales que cuando tú las muestres van a entender que quien te envió es poderoso. Ve a hacerla. Bueno, eso es lo mismo que está haciendo el Señor Jesús aquí con los apóstoles. Les dio autoridad para que el mensaje que ellos iban a llevar fuera evidenciado por los oyentes. Los oyentes podían ver los milagros, los enfermos sanar y decir, este se parece o estos se parecen a Jesús que anda por allí. Es el mismo mensaje. Actúa de manera igual. Tenían autoridad para hacer todo eso. Ahora, cuando nosotros pensamos en la autoridad, si hablamos de esta autoridad en nuestros días, nosotros vemos que esa autoridad no se aplica de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Porque aunque ellos, y como dije hace un momento, esta autoridad fue delegada única y exclusivamente a los apóstoles, no a ningún otro más, solo a ellos, a los 12 los reunió y a ellos les dio la autoridad, incluyendo a Judas. Usted sabe, el hecho de que una persona, vamos a decirlo así, el hecho de que una persona pueda decir, yo tengo milagros, y yo hago milagros, eso no es indicio de que usted es una persona salva.
Judas fue dentro de estos 12 a predicar y sanó enfermos y echó fuera demonios. ¿Y sabe qué pasó con Judas? No es creyente, Judas no fue creyente. Así que no es indicio el hecho de que tú hagas una obra extraordinaria, no es indicio de que tú eres creyente. Si usted piensa en Judas, pues ahí estará la evidencia de eso. Incluso el Señor lo dice. En aquel entonces me dirán, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre, pero yo no te conozco, échate para allá. Eso dirá el Señor. Así que no es evidencia el milagro de que tú eres creyente. Cuando Cristo le dijo a los apóstoles, se lo dio como evidencia de que el mensaje que ellos daban era auténtico. ¿Por qué nosotros no necesitamos eso hoy? Porque tenemos toda la palabra de Dios escrita, aquí está. No necesitamos más que la autoridad de la palabra de Dios. Ella es suficiente para convencer, y es lo que dice el Salmo 19, ¿verdad? Que ella es suficiente para convencer al inconverso. No necesitamos más nada. Ahora, fíjense que los apóstoles, cuando iban a hacer milagros, después que Cristo se fue, la Biblia en Hechos capítulo 3 nos muestra la curación de un cojo, que es sanado por la intervención de Pedro, pero sabemos que fue por Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Cómo Pedro se presenta ante el cojo? Le dice, mira, yo no tengo plata ni oro, estaba buscando dinero, no tengo plata ni oro, pero al mismo tiempo le dice, en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y se levantó. No necesitó tocarlo, no necesitó pedirle fe, no necesitó nada más. Simplemente decirle, levántate y anda. Eso era una señal. Si usted sigue leyendo la historia, porque es una historia completa, una narración completa, cuando él entra al lugar, la gente está ahí atónita diciendo, wow, este hombre tiene sanidad. Y Pedro utiliza eso, y eso fue la ocasión para predicar un tremendo mensaje donde muchos se convirtieron. Donde Pedro se levanta y predica un mensaje de arrepentimiento precisamente, y la gente cree. Entonces el milagro simplemente fue la ocasión para reunir a esa gente y ahora predicar. Inclusive predicó tan fuerte que les llamó a ellos asesinos. Ustedes mataron al que hizo este milagro. Yo no fui, simplemente soy un instrumento en sus manos. Pero nosotros debemos entender que ese llamado no es el mismo llamado que dicen algunos tener hoy en día. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso fue un llamado apostólico y los apóstoles fueron 12. Ahí termina. Ahora, si nosotros no conocemos esto, puede ser que usted abuse de esa autoridad. Se convierta en una persona soberbia y arrogante y pueda usted creer que el milagro está en usted, que usted tiene algún tipo de poder. Si usted desconoce que esa autoridad que habla la Biblia se le dieron simplemente a los apóstoles y no a todos los demás, entonces yo pudiera tomar y decir, yo tengo tal autoridad, y pudiera decir osadamente, yo sano, yo tengo ese don de sanidad, y yo tengo esa capacidad de sanar. Y de pronto empieza a convertirse esa autoridad en soberbia. No, cuidado, no, el intocable, no me pueden tocar, porque estoy ungido. No, porque yo tengo tal cosa, ustedes allá y yo por acá, que ahora tengo que tener un jet privado para poder estar de un lugar a otro, porque no puedo viajar en clase común. ¿Por qué? Simplemente yo soy un hombre extraordinario. Pero lo que nosotros vemos en la palabra es que el llamado es el mensaje, o el llamado es extraordinario, pero los hombres son ordinarios, no tienen ningún tipo de poder, sino aquel que es delegado por Dios o que es dado por Dios. Los apóstoles debían aprender sobre la autoridad. El Señor les da autoridad a estas personas que no tienen ningún tipo vamos a decir, de cuidado, porque si ustedes recuerdan, piensen en Pedro. Pedro era un impulsivo. Imagínense una persona impulsiva con autoridad. Pedro estaba en el Getsemaní, sacó un cuchillo y le cortó la oreja a uno. Imagínese usted con autoridad, ¿verdad? Y no tiene el entendimiento que debe tener. Entonces pasa lo que pasa hoy en día en algunos lugares, que empiezan a emitir juicios sobre otros y empiezan a declarar, ¿verdad?, cosas que la Biblia no enseña, cosas sobre otras, porque yo tengo la autoridad. Bueno, la Biblia dice que son 12 apóstoles y que esa autoridad los apóstoles tuvieron que aprenderla. El Señor se las dio y ellos tuvieron que aprenderla. Si usted se imagina
a estos hombres de Dios con una autoridad, a Pedro, a todos los apóstoles, ellos, cada uno de ellos tenían que experimentar y saber manejar esta autoridad. Y para eso el Señor se las dio. Recuerden, ellos están en la práctica. Y para aprender ellos deberían practicar. Ahora, hay personas que hablan y que hacen y que dicen tener esa autoridad y más bien es abuso de autoridad. No es la autoridad del Señor, es la autoridad de estos hombres. Inclusive se refieren a otros hombres con abuso, pero inclusive sobre aquellas cosas que desconocen, como por ejemplo las autoridades o los ángeles. Si usted lee 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11, ahí les va a relatar un hecho, o más bien Pedro dice que estos hombres son de una condición, dicen tener autoridad y se van en contra de las huestes espirituales que son más poderosas que tú y que yo, y que dicen cualquier cosa. Usted se va a un lugar de esto y consigue en pleno culto y que reprendiendo y que dicen cosas como que te piso, que te amarro, que te aguanto, que te lanzo a los lugares para allá y para acá. Pronuncias maldiciones contra ellos que realmente no tienen. Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen maldecir de las potestades superiores. Estas potestades superiores se refieren a ángeles. Mira lo que sigue diciendo, mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, es decir, contra los mismos ángeles, delante del Señor. Los ángeles no se atreven ni siquiera a maldecir a otro ángel. Y ellos, dice la Biblia, que son mayor en potencia y en fuerza que tú y que yo. Pero estos hombres irracionales ciertamente pues hacen todo esto. Pronuncian juicio sobre demonios alegando una autoridad que no tienen. Judas lo dice en el versículo 8, 10 y 16. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. No conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sabe que hay una cosa interesante que es el show? Y ellos pretenden hacer un show de esto para que las personas que los ven digan, wow, qué despliegue de autoridad tiene este. Y entonces, ¿sabe qué hacen las personas? Y quizás usted ha estado allí. Ay, yo voy a pedir oración, pero que ore él. ¿Y es que acaso el Dios de él no es el Dios que tú tienes? ¿No es el mismo Dios? Pero nosotros caemos en ese error. No, que ore el pastor, porque él tiene la misma autoridad que usted tiene, la Biblia. La mismita. Él tiene la misma necesidad de ir todos los días a buscar en ella lo que necesita para su vida personal y para otros. Bueno, usted también tiene la misma responsabilidad. Estos hombres buscan eso porque desconocen la autoridad. Así que desconocen ese tipo de autoridad que simplemente fue dado a los apóstoles y a nadie más. Ese tipo de autoridad era para ellos. Pero en algunos tiempos, en el tiempo bíblico, empezaron a hacer esto de autoridad. Usted puede leer Judas y puede leer mucho más. Incluso nos dice Pedro que los ángeles no se atreven a proferir, como dice en Pedro, palabra de maldición contra los otros ángeles, sino que cuando el cuerpo de Moisés dice fue llevado o fue enterrado por el Señor o estaban en disputa, ¿qué dijeron los ángeles? El arcángel Miguel se paró frente a los demonios y dijo que el Señor te reprenda. Ya, no dijo más nada. Dice la Biblia, no profirió palabras de maldición, sino que el Señor te reprenda. Los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia que usted y yo. Pero entonces nosotros que desconocemos, algunos que desconocen más bien
toman eso y dicen, no, yo tengo autoridad dada por Dios. ¿Dónde lo dice? Aquí en Marcos dice, y les dio autoridad. Ya, listo, se acabó. Sí, pero el contexto no está hablando de ti, está hablando de los 12, de una misión local que ellos debían hacer y que estaban practicando algo que ellos debían practicar después con mucho más, vamos a decir, con mucha más experiencia, pero esta es la primera vez que Cristo los va a enviar a hacer algo ellos solos. Inclusive Cristo no está con ellos, Cristo los envió de 2 en 2 y Él se quedó. Así que ellos están haciendo esa labor porque debían practicar. Así que la autoridad que recibieron los apóstoles es una autoridad diferente a la que usted y yo recibimos hoy. Y la que usted y yo recibimos hoy está condicionada a las Escrituras. Y aunque la de ellos estaba condicionada a las Escrituras, y estaba condicionada porque Dios le dio ese tipo de autoridad. Los apóstoles debían ser entrenados en el uso de esta autoridad. Esto fue una misión corta, como dije. En esta misión el Señor no envió a los apóstoles con sus esposas ni hijos, no, fueron solo ellos, de 2 en 2, en pareja. Fue una misión corta, es decir, iban y regresaban. Ellos debían traer un reporte de lo que habían hecho y qué fue lo que pasó, para ver qué habían aprendido y qué no habían aprendido. Entonces, en esta oportunidad, Él envía a esto. Pero va a haber otra oportunidad donde el Señor va a enviar ahora no solamente a los apóstoles, sino va a enviar a sus discípulos en general. A los 12 apóstoles, pero ahora a los 70. Y los envía también de 2 en 2. Pero esa es otra misión. Aquí específicamente está hablando a los 12. Y el Señor les enseña que ese llamado debía ser, número 1, que tenían que tener autoridad dada por Dios. Ellos tenían que saber el manejo de la autoridad que Dios le había dado, pero también debe ser un llamado, y ellos tenían que entender que debían de depender de Dios. Es un llamado de dependencia a Dios. Mira el pasaje, dice, y les mandó que no versículo 8, y les mandó que no llevasen nada. Nada para el camino, ni una galletica, no, nada. Sino solamente el bordón, un bastón. No alforja. ¿Sabe qué es la alforja? La alforja es una bolsita, como un saquito, donde se recogían las ofrendas. Ustedes no van a ir a pedir nada. Ustedes van a ir solamente con un bastón. No van a llevar alforja, ni pan, ni dinero, ni dinero en su cinto, sino sandalias. No lleven 2 túnicas, no, una. Bueno, Señor, ¿a qué tú me estás mandando? A la guerra. ¿Pero qué me estás dando para la guerra? Nada. ¿Y cómo yo voy a pelear allá? En dependencia mía. Hermanos, si había algo que ellos debían aprender, número 1, era la dependencia que tenemos de nuestros hermanos. No los envió solos, sino los envió de 2 en 2. Y esto es un patrón que vemos en la Biblia. Cada vez que vemos en la Biblia que salían de 2 en 2. Hay grupos que también salen, pero de 2 en 2. Ahora, ¿por qué de 2 en 2? Eso tenía razón también en el Antiguo Testamento. Deuteronomio nos dice que para que el testimonio sea verídico, tienen que ser de 2 testigos. No podía ser uno. O sea, uno no podía decir, no, mira, sí, pasó esto. No, tenían que ser 2 personas. Y entonces, número 1, para que el testimonio que trajeran fuera verídico. Número 2, para que se ayudaran mutuamente. Si yo me caigo, el otro lo levanta. Eso dice Eclesiastés. Mejor son 2 que 1. ¿Verdad? Uno si tiene frío, el otro lo calienta, etcétera, etcétera. Número 3, porque el llamado del Señor, y este es más importante, era en dependencia de Él. Ellos debían confiar en Dios como Cristo confió en su Padre. Ellos debían confiar en Dios como Cristo confió en su Padre. El Señor les va a ayudar a fortalecer esa fe en medio de sus necesidades. Y el día de hoy nosotros necesitamos eso. Necesitamos depender mucho más de Dios. A veces es fácil decir, yo confío en Dios cuando, no, mi Señor es proveedor y tengo la nevera full. Claro, así cualquiera. Pero apenas el Señor te quita todo y te deja agua por misericordia, ahí tu fe cambia. Tus motivaciones ahora cambian. Cuando no tenías era porque no tenías y estabas pegado a Dios. Pero cuando el Señor te da, entonces te olvidas de todo.
Y Dios tiene que enseñar, no es depender de mí que ustedes van a hacer el trabajo. Bueno, el Señor estaba enseñando esto. Esta misión, que fue corta, buscaba que ellos ejercitaran lo que habían visto y oído en Cristo. En ese en particular, lo que era la dependencia de Dios. Hermanos, esta vez que Cristo envía, por eso digo que esta vez no es igual a hoy. Esto era particular, este pasaje se toca simplemente para los apóstoles. ¿Por qué digo eso? Porque usted y yo no mandamos a un misionero sin alforja, o sin dinero, sin ropa, sin sustento, sin abrigo. Tú no dices, bueno, me voy de misionero, Dios te bendiga, anda, vete. No, así no es. Cuando tú envías a un misionero, tú tienes que enviarle con sustento. Y tienes que saber que tiene una familia que tiene que cuidar. Y tú tienes que trabajar para sostener a ese hermano que está haciendo la obra que tú y yo no podemos hacer. Eso lo hace la iglesia. Pero eso es un llamado. El de hoy es diferente al de que se le hizo a los apóstoles en esta oportunidad. Y yo voy a aprobarlo inmediatamente. Ellos debían aplicar la dependencia de Dios, como dije hace un momento. Ellos fueron enviados como misioneros, pero con una misión especial. Dependencia de Dios. Ellos debían entrenarse en esta dependencia de Dios. En otra ocasión, Cristo envió también a mucha gente, pero fíjese que es como diferente la cosa, es más bien, es contraria a lo que Cristo ya había dicho aquí. Si usted busca Lucas capítulo 22, versículos 35 al 36, dice así: y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Cristo está hablando aquí y le dice, cuando yo los envié sin nada, sin alforja, sin calzado, sin nada, ¿le faltó algo a ustedes? ¿Le faltó algo? Y ellos respondieron y dijeron, nada nos faltó. Bueno, esa es dependencia de Dios. Pero fíjese, continúa el pasaje y dice, y les dijo, pues ahora, diferente el envío, ahora el que tiene bolsa, tómela. Ah, pero ¿y no que llevarla? No, pero ahora llévala. El que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Pero Señor, tú me dijiste que la alforja no. Sí, la alforja tienes que llevarla. Ahora tienes que hacerlo. El que no tenía espada, venda la capa y compre una. Porque lo que tú vas a enfrentar es peligroso allá afuera. Cristo dando dos mensajes diferentes porque eran dos ocasiones diferentes. En este particular eran apóstoles y tenían que hacer esto porque era práctica de lo que ellos habían visto y oído. Pero en esta otra ocasión, para nuestro tiempo, el Señor nos manda que debemos sostener al que va. Que ese debe prepararse para ir, que no puedo pararme yo y decir, bueno, hoy me voy de misionero. ¿Y para dónde te vas? No sé, por ahí a caminar. Y usted tiene preparado, no importa. Y su familia, sus esposas, sus hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, tienen que sufrirla porque el Señor dice que no debo llevar alforja, ni dinero, ni nada. Que yo debo depender de Él. Bueno, hermanos, usted está mal informado porque usted no es apóstol. Y eso se lo dijeron fue los apóstoles. No, pero es que yo soy un apóstol. Los apóstoles de hoy no hacen eso, ¿verdad? Los de apóstoles de hoy, que se autollaman apóstoles, ellos vienen y dicen, no, la alforja, le quitan todo más bien a aquellos para acá, para yo ir seguro. Es diferente, ¿no? Les gusta ser apóstoles, pero no los apóstoles de la Biblia. Los apóstoles de la Biblia no llevaron nada. Ese fue el llamado. Cristo lo que hizo fue que sintieran, lo que estaba enseñándole era, sientan lo que es depender de Dios, porque hasta ahora ellos no lo habían hecho. No habían experimentado el no tener nada y Dios suplirle. Y Dios dice, Cristo lo lleva a experimentar esto. Es como que les recordara lo que les dijo en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Capítulo 6, perdón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Le estaba recordando, recuerden que tú dependes de Dios. Bueno, ellos experimentaron esto. Ellos debían vivir en dependencia de Dios para que su fe creciera. Hermanos, y yo reflexionaba en esto. A veces el tenerlo todo no ayuda a nuestra fe. Pensemos en eso. El tenerlo todo no ayuda en nada a mi fe. Me empeora. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, porque como yo sé que mi Dios es un Dios proveedor cuando lo tengo todo. Cuando te dicen, mira, hay que hacer tal cosa. Yo lo sé. Tú lo sabes todo. Sí, yo tengo experiencia en eso. De verdad, wow. Todo eso
lo que hace es simplemente disminuir mi capacidad de crecer en fe. No colabora a mi fe, sino más bien la destruye. No tener la capacidad de hacer algo es bueno. El no tener dinero para sostener en algún momento es bueno. El no saberlo todo es bueno. Nos ayuda en nuestra dependencia a Dios. Ahora, yo no quiero decir con esto que la comodidad es mala. No, la comodidad no es mala. Pero cuando eso me lleva a depender de eso que yo tengo en vez de Dios, entonces sí. Cuando esa comodidad que yo tengo me lleva a perder la cabeza o a pensar en otras cosas que no son que no es Dios, entonces sí. Eso se convierte en algo que es contrario. Entonces ellos debían aprender también la dependencia que debían tener de Dios. Hermanos queridos, usted y yo a veces necesitamos estar sin nada para poder experimentar la dependencia de Dios. En ocasiones, hermanos, hemos estado en momentos difíciles, y Dios ha provisto todo. Yo me acuerdo, nuestra iglesia tiene un testimonio tremendo. La hermana Sheila está por ahí, no me deja mentir. Recuerdo, creo que fue la primera vez que hicimos aniversario. Yo veía a la hermana Sheila, que la tesorera, y decía, hermana, ¿qué tenemos ahí? Hermano, tenemos $1 y 10 bolívares, ¿no? $1 y 10 bolívares. Oye, y todo lo que nosotros, y habíamos invitado a todas las iglesias, teníamos esa en la exposición del pastor ahí en ese momento, y todo bien bonito y todo, y tenemos $1 y 10 bolívares. Y yo le dije a la hermana, vamos a confiar en Dios. Si Dios, para lo que Él planifica, Él va a proveer. Vamos a confiar en Dios. Hermanos, esa noche, ese día que fue lo que tuvimos mesas de dulces, tuvimos torta, tuvimos, bueno, un agasajo tremendo que nosotros no lo pensábamos. Vinieron todos los hermanos, fue un momento muy bonito, y al final de todo, cuando terminó todo, que yo me siento con la hermana Sheila, muchas gracias, hermano. Yo me siento con la hermana Sheila y le pregunto, hermana Sheila, se hizo todo, ¿cómo hicimos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no sé, pero seguimos teniendo $1 y 10 bolívares. Es decir, aumentó 4 bolívares. $1 y 14 bolívares. ¿Cómo sucedió? Dios proveyó. Y lo hizo a través de algunos hermanos, quizás, movió el corazón, pero yo recuerdo no pedirle nada a nadie. Yo recuerdo que la iglesia nunca dijo, mira, tenemos que, no, cada quien de su corazón trajo, el Señor provee. Y eso es un testimonio para nosotros, y pensar en que si nosotros creemos que somos indispensables, o que creemos que sin mí la obra no continúa, la dependencia no es del pastor, la dependencia no es del hermano Francisco, la dependencia no es de las damas, ni de los jóvenes. No, la dependencia es de Dios. Es de Él que debemos depender. Entonces ellos tenían que aprender eso, y para eso tenían que practicarlo. Entonces nosotros a veces estamos en práctica. Yo creo que Venezuela debe estar en práctica. Si lo vemos de esa manera, bueno, gloria a Dios, Señor. Sigue enviando todo lo que tú quieres enviar, porque necesitamos la práctica. Necesitamos aprender a depender más de ti. Pero no solamente eso, sino que ellos debían también, los apóstoles debían saber controlar lo que significa que te acepten, la aceptación, pero al mismo tiempo el rechazo. Ellos debían saber controlar la aceptación y el rechazo. Mira el versículo 10, dice, y les dijeron, donde quiera que entres en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyesen, salid de allí, sacudid el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ellos debían saber cómo reaccionar en el rechazo, ante el rechazo. Ellos debían no ser tan sensibles. Yo tengo mi frase, y es que ellos debían empezar a engrosar la piel. Debían tener una piel gruesa.
En ese sentido, no ser tan sensibles de que aquí no te queremos y ya se iban a hacer un mar de lágrimas. No, ellos debían saber controlar, porque ¿qué vieron en Cristo? Rechazo. Constantemente a Cristo lo rechazaban, pero también lo aceptaban. Y Cristo les enseñó cómo debía ser, cómo debían comportarse. Y aquí se los hace explícito. Les dice, mira, cuando entra en un lugar y te abran la puerta, entra a esa casa y quédate allí. En primer lugar, debemos saber cómo manejar la aceptación. Mira, ellos debían quedarse en un lugar. En aquel tiempo no había, ¿verdad?, hoteles ni nada de eso. Entonces ellos iban a ir, no llevaban dinero, no llevaban nada. Ellos debían confiar en la provisión de Dios, de que cuando fueran a ese lugar a predicar, alguna persona iba a salir. ¿Y tienen dónde ir? ¿Dónde quedarse? No tenemos. Pueden quedarse en mi casa. Y posiblemente la primera persona que salía a recibirle era una persona que quizás tenía una casa muy humilde. Y ellos podían quedarse allí. Cristo le dice explícitamente, quédense allí. Ahí se van a quedar y van a salir a predicar. Y cuando salgan de la ciudad, entonces se van. Pero no se muden de casa, se quedan allí. ¿Por qué? Porque en la aceptación está el punto de que muchas personas, una vez que predicaran, imagínense, ellos tenían señales, ellos venían a la ciudad y venían a predicar y entonces sanaban enfermos. ¿Qué iba a pasar? La gente iba a decir, wow, no, vente para mi casa. Y quizás personas iban a querer tenerlo en casa. Yo tengo una casa mejor que la de él. Vente para acá, aquí vas a estar más cómodo. Cristo le dice, no, usted se queda donde entró. Porque tú no fuiste para allá a ser turista. Tú fuiste allá a hacer una labor. Y la casa que te abriere, ahí te vas a quedar. Debes aprender a manejar lo que es la aceptación. Hoy en día la gente debe aprender eso. Hoy nosotros necesitamos el like en el Facebook, ¿verdad?, para sentirme mejor. Yo escribo algo en el Facebook o en el Instagram o en los diferentes redes sociales y yo constantemente estoy viendo para ver quién reaccionó. Dijeron algo. Yo me siento contento porque reaccionó. A veces lo hacemos para eso, buscando eso. Y muchas personas que hacen eso terminan frustrados y padeciendo pues de ansiedad porque simplemente buscan que la gente les acepte. Pero en este caso el Señor les dice, tienen que aprender a manejar la aceptación. Y al mismo tiempo ellos debían saber controlar el rechazo. Era parte del llamado, te van a rechazar. Recuerda lo que hicieron conmigo, lo que han hecho conmigo. A mí no me aceptaron, más me dijeron que yo era el demonio en persona. Ellos debían saber qué hacer. Ahora, ¿qué les dice el Señor? Ustedes van a salir allí y van a sacudir sus pies y se van a ir a otro lugar. Esto era una manera o una forma que el pueblo judío acostumbraba a hacer. El pueblo judío, cuando iba fuera de la ciudad de Jerusalén o Israel como tal, se iba a las ciudades gentiles, ellos iban caminando, ¿verdad?, en el polvo, y cuando llegaban antes de entrar, ¿verdad?, a Jerusalén, ellos debían sacudir sus pies, porque ellos entendían que iban a traer pues hasta la suciedad del pueblo de Israel, del pueblo gentil, de los pecadores a Jerusalén, y no debían traerla. Entonces debían sacudir el polvo de sus pies, que los pecados quedaran allá. Y lo hacían de esa manera simbólica. Bueno, Cristo está diciendo lo mismo, pero aplicado aquí a las personas, al mismo Israel. No, eso que aplicaba para los gentiles, ahora aquí no aplica. Ahora aquí aplica para nosotros, porque el mensaje que ustedes van a llevar es, arrepiéntase y crean. Era lo mismo, ahora no estamos hablando del gentil, que tú tienes que sacudir tus pies como en señal de juicio para ellos. Ahora tú lo vas a hacer para tu propia gente. Porque ahora en este momento lo que importaba era arrepentirse y creer en el Evangelio. Ya no había judío, no había de que yo soy judío, soy de Abraham, pues entonces yo merezco la salvación. No, la salvación era única y exclusivamente por Cristo. Y Cristo se los hace ver aquí. Sacudan el polvo de sus pies ahí en esa casa. ¿No te abrieron la puerta? ¿Te tiraron la puerta en la cara? Sacude allí el polvo de tu pie y sigue adelante. ¿Cómo se aplica eso en nuestros días? Bueno, recuerde que eso fue ¿para quién? Los apóstoles. Usted no es que va a predicar a una casa y les tiran la puerta en la cara y usted dice que el Señor la reprende y que venga una maldición contra esa persona. No, ¿sabe qué usted debe hacer? Mañana, en otro momento, vuelve a tocar la puerta. Porque el mensaje que el llamado para nosotros es ir. Enseñar.
hacer discípulos, no sacudir los pies. Eso era para ellos, como señal de juicio entre ellos mismos. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dije al principio? 3 veces Cristo había recorrido este pueblo. En 3 momentos Cristo recorrió cada aldea. Y se dice cortito, pero piensen en Cumaná, recorrer toda Cumaná 3 veces, predicando el mensaje. Y no solamente predicando, haciendo señales y milagros y prodigios. Ellos habían escuchado el evangelio, de tal manera que ya era suficiente. Se hizo suficiente para que ellos escucharan. ¿No quieren escuchar? Juicio vendrá sobre ellos. Y usted dirá, nos salvamos, hermano, entonces nosotros no entramos allí. Menos mal. Bueno, usted y yo somos pecadores, ¿verdad? Pero inclusive las personas que están allá afuera, que no creen en Cristo, y que piensan, o que están aquí, y que no creen en Cristo, y piensan, bueno, nosotros escuchamos el mensaje. Bueno, nosotros no vendrá ese juicio para nosotros. Mire cómo lo dice John Riley, es un escritor, ya murió, pero él dice, con referente a esto, algo que me llamó la atención, él dice, los hombres tienden a olvidar que no se requiere de grandes pecados públicos para ser considerados como pecadores o como pecados que arruinan el alma. La gente se le olvida que tú no necesitas hacer un pecado muy grande para arruinar tu vida por completo. Él dice, lo único que tienes que hacer es escuchar sin creer. Lo único que tienes que hacer para que tu vida sea un infierno o esté en un infierno. Lo único que tienes que hacer es escuchar sin creer, sin arrepentirte. Es ir a la iglesia sin ir a Cristo. Yo voy a la iglesia pero no estoy yendo a Cristo. Y poco a poco terminarás en el infierno. Eso dice Riley. O sea, no necesitas mucho. Simplemente no creer y estarás camino poco a poco al infierno. ¿Eres tú uno de esos que estás en la iglesia o que vienes a la iglesia pero no vienes a Cristo? Tiempo para reflexionar. Termino el pasaje diciendo que ellos cumplieron lo cometido. Ellos cumplieron la tarea, versículos 12 y 13. Saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Predicaron qué predicaron? Arrepentimiento. Predicaron el mismo mensaje que Cristo le había enseñado que predicara. Ellos imitaron al Señor, no adulteraron el mensaje, no lo pusieron por debajo, no, ellos cumplieron su papel tal cual Cristo le había enseñado. Hermanos, usted y yo tenemos el mismo llamado hoy en día. Somos llamados embajadores. La Biblia nos llama que somos embajadores, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Lo que Pablo está diciendo allí es que usted y yo tenemos un mensaje que no es nuestro mensaje. Como embajador, tú no hablas por ti mismo, tú hablas en nombre de Él que te envió. Y en este caso es Cristo. Y Él dio un mensaje que usted debe replicar. No adulterar, no cambiar. Debe proclamar el evangelio. Ese evangelio que llama al arrepentimiento y a la fe solo en Jesucristo para salvación. Eso es esencial. Predicar algo más que eso o menos que eso, constituye una violación grave del mandato de Dios. Tanto que en Gálatas los llama malditos. El dar un mensaje que no es el mensaje que es el evangelio, exactamente como Cristo lo predicó, constituye una violación grave del mandato. Y por ende te conviertes en un maldito. Gálatas 1, versículo 6 al 9, puede leerlo, apuntarlo y leerlo. Pero dice que todo aquel que predica un evangelio diferente al que ya hemos anunciado sea anatema, en otras palabras, maldito. Ellos terminaron su mensaje, su vuelta, y ellos llegaron a reportarse. Marcos saltó del versículo 13 al versículo 30.
Y en el versículo 30 vemos la continuación de lo que estaba pasando. Ellos fueron a predicar, hicieron todo eso, y luego en el versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron a Jesús, llegaron del viaje, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos llegaron a reportarse. El reporte fue, Señor, cumplimos la misión. Tú nos enviaste a predicar arrepentido, que los hombres se arrepintieran, y eso predicamos. Tú nos diste esa autoridad que radicaba en la palabra que tú nos habías dado, y eso hicimos. Ellos reportaron al Señor lo que habían hecho. Ok. Concluyo entonces el pasaje. El Señor le dio una autoridad a usted. No es la autoridad apostólica. Usted tiene una autoridad bíblica. La que la Biblia dice, enseña. Es decir, lo que ella dice, tú lo dices con fidelidad. Esa es la autoridad que tú tienes. ¿Cómo la usas? Con cuidado. ¿Usted estudia el pasaje que va a hablarle a esa persona? ¿O usted de lo que toma el pasaje simplemente dice, no, el Señor me dio autoridad? ¿Usted es de los que predica el evangelio de Cristo? Es decir, a Cristo mismo y a este crucificado. ¿O usted es de los que predica, Cristo está llamando a la puerta de tu corazón? Ábrelo para que venga y entre contigo. Un texto fuera de contexto. ¿Cómo usa la autoridad que el Señor le ha dado? ¿Con mansedumbre? ¿O simplemente agarra la espada para decir, ustedes se van para el infierno? ¿O la usan como Juan y Jacobo? En algún momento Cristo estaba predicando y había un grupo que estaba predicando y echando fuera demonios, y estos llegaron y no le recibieron, y ellos querían entrar por Samaria y no le recibieron, y llegaron donde estaba Jesús, y que el Señor le dice, mira, Señor, no nos reciben. ¿Quieres que oremos y que envíe fuego como Elías oró y los queme a esa gente? Así utilizamos nuestra autoridad, o la utilizamos, como dice la Biblia, con mansedumbre, en amor, en gracia. ¿Cómo corregimos a nuestro hermano? La Biblia dice que debemos hacerlo con mansedumbre, con amor, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. ¿Cómo está tu dependencia de Dios? Quizás tú puedes decir, yo dependo de Dios, y eso sale de nuestra boca, pero ¿tú vives la dependencia? ¿Tú vives en dependencia de Dios? Una cosa diferente es decir, yo dependo de Dios, y otra cosa es vivir en dependencia de Dios. Es que yo quiero tener lo que tiene otro. Sí, y Dios no te lo dio a ti, así que cálmate, no te lo dio. Sí, pero es que yo lo necesito, seguro, si Dios no te lo ha dado porque no lo necesita. Ay, pero es porque Dios se lo dio a aquel y a mí no. Bueno, porque aquel lo necesitaba y tú no. Pero es que tengo mucha hambre y no he comido en la mañana, comerás en la tarde. Dependencia de Dios. Eso es depender de Dios. ¿Cómo reaccionas a la aceptación o al rechazo? ¿Eres una persona que te gusta ser, verdad, aplaudida cuando llegas? Que te pongan ahí arriba. Cuidado con eso. Mantengámonos humildes. Si nos saludan, bien. Hay hermanos que tienen una piel muy sensible y debemos madurar eso. Y que en cualquier momento, hermano, en cualquier momento llegan al pastor, usted no sabe. Esta persona hay que poner disciplina. ¿Por qué, hermano? Sí, porque pasó y me reviró los ojos. Hermana. O hermano, ¿sabe? A lo mejor viene mal de su casa. A lo mejor tiene problemas en su casa, o está pasando por un momento, y quizás el hecho de estar en esa tribulación simplemente volteó la mirada. Pero no fue con usted. ¿Por qué todos tenemos que llevarlo a lo personal? Porque no sabemos manejar el rechazo. Es contra mí. ¿Cómo manejamos esa aceptación o el rechazo? Bueno, la Biblia nos exhorta a que tenemos que engrosar la piel. Que no seamos tan sensibles. Que cuando venga alguien y nos quiera cortar con una navaja, que nos corte y que se vea la piel ahí sangrando, pero no pasa nada. Que no sea que medio nos rocemos con una espinita de Poncigue y ¡ay, mi madre querida! Ya no puedo caminar. ¿Cómo controlamos la aceptación y el rechazo?
todas esas preguntas, usted va a ser como los apóstoles. Los apóstoles al final se reportaron delante de Dios. Le contaron cómo habían salido de la prueba y la práctica que ellos tenían. Bueno, usted ahora debe hacer lo mismo. Repórtese ante Dios, pídale ayuda en la labor que usted tiene que hacer, porque la labor que usted tiene es extraordinaria, aunque usted sea una persona ordinaria.